Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Me presento, soy el alumno Manuel Cárdenas González, cursante de la carrera de Ciencias de la Comunicación proveniente de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de los fundamentos y conceptualizaciones que surgen en torno a la realidad social y la vida cotidiana. Esto a través del texto Los fundamentos del conocimiento de la vida cotidiana, escritos por los autores Berger y Loop. Así que sin más preámbulo, comenzamos. Para empezar, mediante el texto existen 3 subcapítulos que vamos a poder mencionar conforme va pasando el tiempo. El primer subcapítulo, denominado como la realidad de la vida cotidiana, hace referencia a que la definición de vida cotidiana es interpretado mediante el pensamiento y las acciones que ejerce el ser humano, y mediante esa situación cada uno de los individuos podrá prolongar aquellas eh, acciones que puedan ser de mayor factor para la relación que consta con la realidad. Sin embargo, a través del texto, ¿qué nos diría Barry Luckman sobre el concepto de la realidad? Esto lo vamos a averiguar a continuación. Bueno, sobre el concepto de realidad, según el autor Alfred Schultz, nos indica que la realidad no depende del ser propio, sino que depende de la intersubjetividad que va a prolongar cada individuo en la fomentación y desarrollo de conceptos. Ante esta situación, la realidad va a asumir diversos acontecimientos que van a ser estudiados por el ser humano, siendo catalogado como el principal factor en el estudio de cualquier fenómeno. Ahora bien, por otro lado, la lectura nos menciona, el mismo subcapítulo nos menciona un término muy interesante, el cual es la fenomenología. La fenomenología, según la lectura, dicta que es la clasificación de los fundamentos que rodean al conocimiento humano, o también puede ser denominado como la experiencia de la vida. Un ejemplo muy común que se puede visualizar en la realidad actual suele ser el estrés. Lo digo porque toco el tema del estrés. Bueno, la mayoría de las personas no entiende o no comprende el surgimiento de dicho acontecimiento o fenómeno. Es por ello que, como se dice anteriormente, el ser humano es el principal factor para la ampliación y el desarrollo adecuado de cada uno de estos conocimientos. En este caso, al desarrollar una investigación pertinente, el ser humano podrá implementar cuáles son las causas, consecuencias, el origen y sobre todo las estrategias de soluciones para poder remediar el problema de estrés en el término de la fenomenología. Ante esta situación, y recabando lo que fue el subcapítulo número 1, se indica que la realidad social está interpretada y también organizada mediante 2 percepciones. El aquí, que es el fenómeno físico que nos rodea actualmente, y el ahora, que es el estado temporal con el que se va a analizar la estructura y sobre todo los diferentes rasgos que rodean al fenómeno que se va a estudiar. Entonces, la realidad social básicamente está empleada teniendo como objeto de estudio el análisis, más bien, la vida cotidiana tiene como principal objeto de estudio el análisis de la realidad. Es por ello que al paso del tiempo nosotros como seres humanos vamos a poder implementar nuevas teorías, nuevos conocimientos para el mejoramiento del aspecto social. Ahora bien, en el subcapítulo número 2 denominado La interacción social de la vida cotidiana, hace mención básicamente, o más bien teniendo como característica principal, la fomentación de las expresiones humanas, indicando
que estas mismas, a través de un avistamiento cara a cara, se podrán implementar diversos acontecimientos a través de las mismas expresiones, esto llegando hasta un punto donde los seres humanos se van a alejar de dicha situación, donde podemos ver que las expresiones humanas o el intercambio de las expresiones van a poder llegar a un punto donde se va a prolongar como una especie de duelo ideológico. Un ejemplo muy claro son los debates presidenciales, en donde un candidato pues fomenta sus soluciones, estrategias para poder llegar al punto donde los candidatos quieren proclamar, que es en este caso la presidencia de la república. Sin embargo, va a llegar el oponente contradictorio a tener que implementar nuevas estrategias oponiéndose respectivamente al otro candidato. Es donde se fomenta lo que es el duelo ideológico. Es por esta razón que en el capítulo 2 podemos aprender que la interacción social es la que va a crear y recrear cualquier aspecto que rodea al ser humano, interpretando básicamente los conceptos e ideologías que puedan ser implementadas y desarrolladas para soluciones futuras a problemáticas aún mayores. Ante esta situación, como otra vez mencionando los aspectos de la vida cotidiana, el ser humano necesita tener una evolución radical en el aspecto del conocimiento. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que la sociedad pueda convertirse en una sociedad moderna. Por último, tenemos el subcapítulo número 3 denominado El lenguaje y el conocimiento de la vida cotidiana, ampliando básicamente a la interpretación de las expresiones humanas, denominando así que el lenguaje es el principal factor para el desarrollo del conocimiento de cada uno de nosotros los individuos. ¿Por qué? Porque el lenguaje es considerado, según la lectura, como el sistema de signos más importante en la interpretación de conceptos y teorías, ya que sin el lenguaje nosotros los seres humanos no podríamos existir, más bien también no podríamos comunicarnos de manera óptima. En este caso podemos mencionar un ejemplo, los turistas que vienen de otros países. Por ejemplo, en México se avista de muchas personas de origen inglés, americano o también de origen japonés, asiático. Ellos tienen su forma de comunicarse. Sin embargo, nosotros como mexicanos tenemos que aprender a fomentar el diálogo, la relación o interacción con cada uno de los individuos. Sin embargo, hasta aquí en México nosotros mismos tenemos que desarrollar un amplio lenguaje, un lenguaje adecuado para el buen desarrollo de la comunicación. Si no, no tendrá sentido el hecho de que nosotros no pudiésemos implementar conocimientos. Así podemos denominar que el lenguaje, en este caso, va a ser uno de los factores más importantes en el desarrollo de conocimientos y sobre todo de ideologías para el bien del ser humano. Ahora bien, para finalizar, es importante mencionar que Berger y Luckmann nos indican que la realidad social es aquel proceso dialéctico que nos va a permitir emplear relaciones con cualquier conjunto social. Esto a través de pensamientos, ideas o conceptos que podamos predominar a lo largo del tiempo con sus respectivas bases. También nos menciona que el concepto de vida cotidiana está fomentado o formado mediante hombres que van a implementar de manera subjetiva las distintas relaciones a través de ideas para formar un mundo coherente, un mundo donde no haya incongruencias, donde se mantenga una estructura estable y sobre todo les permita a cada uno de los seres humanos implementar y desarrollar soluciones a cualquier problema. Sin embargo, como punto extra quiero mencionar que la ciencia aquí en este aspecto suele predominar de manera óptima para el desarrollo de los conocimientos, ya que la ciencia, al ser conceptualizada como la composición de la estructura y las funciones que ejerce el mundo,
permitirá a cada ser humano implementar conocimientos de manera evolutiva para un óptimo desarrollo en cada uno de las ideas de cada ser humano. En este caso, el avance tecnológico. Las tecnologías de la información son la herramienta esencial para el bien común de la humanidad. Eso demuestra que la ciencia ha evolucionado perfectamente y que al paso del tiempo no podemos decir que la ciencia es un significado permanente, sino que es un significado evolutivo. Va a ir evolucionando cada día dependiendo del problema que salga. El claro ejemplo que tenemos es el del COVID-19, donde de la nada pues tuvieron que investigar para poder desarrollar las vacunas, que en este caso son el método de solución para prevenir la enfermedad, que, ojo, no va a desvanecer por completo porque la enfermedad ya existe, sino que la va a controlar. Entonces, en este caso podemos decir que la ciencia es la que fomenta la formación de una sociedad tecnológica o una sociedad también denominada de una sociedad del conocimiento. Así que, sin más por el momento, me despido. Espero que haya sido de su agrado este video. Agradezco mucho la atención prestada al profesor de antemano y nos vemos en el siguiente.